la violación de la tregua, ultraje. Bueno, el genocidio, hablamos ya un poco de eso, tiempo de Ríos Montt. Y aquí lo tengo anotado, 381 es el artículo que nos habíamos quedado. Aquí está con la violación a la Constitución. Son delitos que sí realmente están ocurriendo en algún momento por parte de algunas autoridades que ejercen el poder del Estado, tanto administrativas como judiciales. O en algún momento, algún alto funcionario de alto nivel, vamos a admitir aquí a los compañeros que hacen falta, 7 por confirmar. Estamos unidos 74 personas en este curso. Me preocupa un poco las calificaciones del primer semestre. Ojalá que en este semestre tengamos una mejor nota para que equilibremos las notas. Hoy estaba viendo que las notas al final de cuentas están muy bajas. Quizás porque se están adaptando al sistema de cómo encuadrar los tipos penales con los hechos. Pero este otro examen que se hizo con pregunta directa, yo creo que estamos bien. Estaba viendo ya algunos exámenes y que una vez los estoy pasando. No he publicado las notas porque de una vez los estoy pasando porque me está costando por la última serie que hice que se quedó eso así como pendiente de, como tenían que escribir ustedes algo, entonces lo tengo que leer, porque las otras preguntas que estaban cerradas, esas el sistema me da la ponderación y me da la nota. Ya no tengo que calificar ahí, y eso es lo bonito de examinar virtualmente. ¿Ok? Qué calor en Santa Lucía con Cochumacuapa y en... Si aquí hay calor, imagínense allá. Parecía un horno donde se estaban asando pollos. Me di cuenta que las oficinas del Ministerio Público allá en Tiquizate trabajan a puerta cerrada. Todo estaba cerrado, como que no había gente ahí en el edificio. Y resulta que cuando uno abre la puerta, ¡ah! Qué rico tienen el aire acondicionado y bien fresco adentro. Entonces, qué rico. El problema es cuando uno sale a la calle, está fuera del edificio. Pero adentro, pues, estuvimos bien viendo los expedientes y todos los casos que teníamos. Qué bueno. Pero qué sabroso que trabajen con aire acondicionado ahí adentro para los usuarios. Ahora, mientras que esperábamos que nos atendiéramos y nos estábamos asando afuera, pero ni modo, así es la vida. Y el abogado laborioso, trabajador, que eso les va a pasar a ustedes, ahí se recordarán de mí. Yo siempre les cuento algo para que ustedes tengan de alguna manera idea de cómo van a trabajar como abogados, porque el trabajar de abogado no crean ustedes que solamente es estar sentado en una oficina. El trabajar de abogado significa que tienen que levantarse del escritorio, ponerse su corbata, su saco y a quebrar piedra en la calle, hacer cola en diferentes instituciones del Estado, a esperar que lo atiendan. A veces se tarda 1 hora, 2 horas para que inicie la audiencia y se tiene que estar ahí parado porque no hay sillas donde sentarse, afrontar con el calor que hay o el frío que hay. Y entonces, pero como usted es un abogado social, pues se pone a platicar ahí con los demás colegas que también están esperando y hace amistad y empieza, y eso es lo bonito de ser abogado, porque usted se abre campo. Y conocí a un licenciado, conocí a otro abogado, conocí a otro abogado y en cualquier momento le dice usted, mire licenciado, yo estoy allá en Guatemala, estoy a sus órdenes, cualquier cosa que necesite, ahí me tiene a sus órdenes, de acuerdo, aquí está su teléfono, intercambiamos teléfonos. Y así es la vida del abogado, especialmente un abogado penalista. Si a ustedes les va a gustar lo penal, yo sé que a muchos no les gusta porque lo penal es muy violento. Si a ustedes les va a gustar lo penal, pues van a andar de juzgado en juzgado de eh, el organismo judicial. En cualquier lugar de la República le sale un su trabajito, pero el caso es de Escuintla o le sale un su trabajito. Lo bonito es que ustedes tienen que cobrar, ¿verdad? Porque ni modo que van a ir hasta allá de regalado. Les tienen que pagar su gasolina, le tienen que pagar su tiempo, su conocimiento, porque lo que ustedes están vendiendo es su
conocimiento. Entonces algún cliente le va a decir, mire, licenciado, es que yo tengo un caso, pero es así, 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 pero está en Petén. Va, está bien. Entonces usted cobra sus honorarios más los gastos que usted tiene que incurrir. Si está de acuerdo la persona, porque usted es muy pilas, usted es muy... Entonces, bueno, que le dé su anticipo para los gastos, y usted se va y después cuando haga la diligencia, tenga la audiencia y le vaya bien en la audiencia, regresa y cobra. Pero no solo por cobrar, ¿verdad? Sino que también es la satisfacción de que usted se esforzó, se levantó temprano, agarró su carro, viajó, pasó ciertas vicisitudes en el camino, qué sé yo. Y había mucho tráfico. Lo que les vengo yo contando y quejándome con ustedes. Había mucho tráfico, esto, y eso hace valorar su trabajo. Entonces ustedes le ponen precio a su trabajo. Y entonces ustedes le dicen al cliente, mire, estos son los gastos, pero por aparte, lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo puedo resolverle con la teoría del delito, lo que yo puedo acoplar el tipo penal al hecho que usted me está denunciando, vale tanto. Y ustedes le ponen un precio a su trabajo. O van a trabajar de regalado. ¿Por qué están estudiando? Tienen que estudiar para poder cobrar sus respectivos honorarios, que es como un empleado que trabaja para una empresa. Lo que pasa que en el servicio el ejercicio de la profesión liberal, especialmente el penalista o el civilista, cobra por sus servicios prestados, sus servicios profesionales, por la dirección y procuración que usted le haga a una persona en un debate o le haga en un proceso. Usted va a cobrar eso y entonces usted está vendiendo su conocimiento, que eso resulta mucho más caro de lo que incurren los gastos cotidianos. ¿Me explico? Bueno, ya usted me contará más adelante. No le puedo decir yo cuánto cobre porque eso no se enseña en la facultad. Esa valoración depende de su esfuerzo y de su conocimiento. Si usted considera que usted no conoce mucho, ¿cómo va a cobrar si no sabe nada? Pero si usted considera que sí domina el tema, que sí maneja la figura jurídica, entonces usted va a cobrar de acuerdo a lo que usted aprendió, lo que usted entendió y lo que pudo explicar y lo que pudo defender y alegar en el juicio o en la audiencia junto con el juez, y el juez le dio la razón a usted. Imagínese qué bonito esa satisfacción tan grande de salir de una audiencia donde dice, gané la audiencia porque el juez atendió mis peticiones, porque el juez atendió mi argumentación, porque el juez atendió mi explicación, mi justificación. Qué rico. Entonces, usted sale no solo con la esperanza de que su cliente le tiene que pagar, sino que también sale satisfecho de que un caso más ganado a su cúmulo de éxitos y de eh, procesos que usted va forjando poco a poco. Pero hay que prepararse en la academia, así como ustedes están ahorita, tienen que prepararse, tienen que entender bien cómo está, saber razonar en el sentido de acoplar los tipos penales, y no solo en derecho penal, sino que en todas las áreas del derecho. Porque en la calle, cuando ustedes estén trabajando en la calle, salvo que usted se vaya a contratar por una institución del Estado o una empresa, pues te va a hacer solo una cosa y solo eso va a hacer y por solo eso le van a pagar. Entonces está en el ejercicio de la profesión liberal, donde todas las personas que acuden a usted le preguntan de una o de otra cosa, preguntan, usted va a tener que ser todista. Muchos están en contra de eso y por eso existen las especializaciones, pero la gente en la calle no le está preguntando si usted es especialista. A usted solo lo miran como que es abogado y con eso, mire, licenciado, ¿será que usted me puede ayudar en esto, eso? Y es civil. ¿Me puede ayudar en esto? Es notariado. ¿Me puede ayudar en esto? Es penal. Entonces, ustedes van a tener que aprender a decirle sí a la gente porque ustedes van a tener un cúmulo de conocimientos. Y esa es mi recomendación. Bueno, violación a la Constitución. Uno, quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. Aquí nos vamos a recordar de la pirámide de, a ver quién me dice, la pirámide Kelsen. Muy bien, ¿quién me contestó ahí? Daño. Yo, licenciada. Ah, María Mercedes Lima.
Excelente. Lima Godoy. Vea, ustedes saben que esa pirámide es la que nos ha enseñado durante muchos años. Eso nos lo enseñan desde los básicos, que las leyes superiores son las leyes constitucionales. Entonces, esas leyes constitucionales son las que predominan ante las demás. Hay una línea jerárquica de leyes. Entonces, teniendo eso entendido como un principio, ya sabemos que ese principio es de que nadie puede tergiversar una norma constitucional, ninguna norma ordinaria o inferior, reglamentaria o a través de una circular puede contrariar alguna disposición constitucional. En, en este tipo penal que estamos viendo, el 381, tenemos el Código Penal en la mano, ¿verdad? Y lo estamos viendo. El 381 nos habla que alguien que ejecutare actos, y no está diciendo quién, ahí está dirigido a toda a toda la generalidad. Ejecutare actos, eso es muy amplio, es muy generalizado, que tiendan directamente a variar, reformar, a sustituir total o parcialmente la Constitución Política de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. La Corte de Constitucionalidad es el órgano encargado de velar y proteger los conceptos de la Constitución. Y allá van a parar todo lo que se refiera a alguna violación de la Constitución mediante ciertos actos que regularmente cometen los funcionarios públicos, funcionarios judiciales, con resoluciones administrativas o resoluciones judiciales. Y entonces, si varían o reforman o sustituyen los conceptos de la Constitución, donde no son medios autorizados, eso implica un delito. Es una conducta prohibida que no se debe de dar. Entonces, la violación a la Constitución está plasmada en el artículo 381 y habla precisamente de esos preceptos constitucionales, por ejemplo, la garantía que tiene la Constitución, nadie las puede tergiversar, variar, reformar o sustituir. Nadie, ni con una resolución judicial, ni un particular, ni un funcionario público, ni un funcionario judicial. Entonces tenemos el entendido ahí que todo lo que dice la Constitución es supremo y no podemos variar. Estamos. Entonces, esa pirámide de Kelsen que nos hablan de que esa es la máxima ley que opera en un estado, las leyes constitucionales, entonces tenemos que regirnos por esos conceptos y preceptos jurídicos. Por ejemplo, libertad de acción, lo que hemos hablado mucho, que el artículo 5 de la Constitución nos habla. Se recuerdan que cuando empezamos el curso, yo les dije que de ahí partiéramos y dice, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Usted puede hacer todo lo que se le dé la gana. Usted puede hacer lo que usted se le antoje. Usted puede hacer todo siempre y cuando todo lo que usted haga no esté prohibido. Tampoco usted puede recibir órdenes ilegales, ¿cierto? No puede recibir usted órdenes, esté obligado que porque su jefe le dijo que hiciera esto, que matara al fulano y que lo fuera a enterrar. No, usted no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una cuestión ilegal, es un acto ilegal. Lo mismo recae en este artículo 381 de la Constitución Política de la República. Nadie puede hacer nada en contra de la Constitución. Es prohibido. Y tiene una sanción. Y la sanción está en el 381 que dice con prisión de 3 a 10 años. Imagínense la gravedad. Si es 3 años es porque violó la Constitución, así como poquito, digamos. Pero si le ponen una pena de 10 años es porque violó la Constitución abiertamente de una forma tan especial que no tiene perdón más que aplicarle esta sanción. Estamos con esto para que entendamos. 2. Quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir todo o en parte las facultades de la Constitución, otorga a los organismos del Estado. Aquí ya se refiere a los organismos del Estado en el número 2.
Los actos obviamente no autorizados, pero aquí se refiere a las leyes constitucionales. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe cuáles son las leyes constitucionales? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ley de orden público, La ley de eh, orden público. ley de libre emisión y pensamiento, Exacto. ley de amparo, exhibición personal y constitucional, Excelente. y me falta una. Ley electoral y de Ok. partidos políticos. Excelente. Eso lo están viendo en administrativo, ¿verdad? No, licenciado, no llevamos administrativo todavía. Todavía no llevan administrativo. Ah, ok. No, Excelente. María Mercedes Lima Godoy, muchísimas gracias. Mire, usted viene a enriquecer aquí la clase. con gusto. Esas leyes son constitucionales porque fueron emitidas por un órgano constitucional, como lo era la Asamblea Nacional Constituyente en aquel tiempo. En el año 1985 se promulga la Constitución Política de la República de Guatemala, pero que también venía acompañada con sus otras leyes constitucionales. Entonces, toda persona que ejecute actos no autorizados en contra de este ordenamiento constitucional también es penado con una sanción. Entonces tenemos que entender que no solo la Constitución Política de la República, sino que hay leyes como la Ley Electoral de Partidos Políticos, que fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente, la Ley de Orden Público, y lo que dijo María Mercedes, que excelente intervención, porque esas son las leyes constitucionales que deben de no violarse. Está prohibido ejercer algún acto en contra de esas leyes o aprovechando esas leyes tiendan a variar o a reformar o directamente a limitar o reducir todo en parte lo que las facultades que la Constitución otorga a esos organismos del Estado. La ley electoral de partidos políticos no se puede violentar, la ley de orden público no se puede violentar. ¿Se recuerdan ustedes que hace poco hubo una disposición gubernamental en cuanto a un estado de excepción? Eso lo da la ley de orden público, cuando ya hay situaciones delicadas o graves en el ámbito de un sector o de todo el país que tienda a poner en riesgo la integridad del Estado. El Ejecutivo, por medio de autorización legislativa, puede decretar un estado de excepción dar las garantías constitucionales, pero tiene que hacerlo mediante un procedimiento específico que las mismas leyes establecen. Alguien que lo haga y que no esté autorizado o que limite ciertos derechos o algo que esté, entonces está cometiendo el delito de violación a la Constitución. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado los asesores del presidente de la República o los ministros de Estado cuando emiten un acuerdo de una excepción de garantías que la Constitución determina porque no pueden irse más allá de lo que la misma Constitución establece o la norma constitucional que está dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, estamos viendo primero la violación a la Constitución con ciertos actos, ahora estamos viendo lo que es el ordenamiento jurídico constitucional. Bueno, 3. ¿Estamos bien con esto? Si hay algo, por favor, me dicen, porque a mí me gusta que me interrumpan. Bien, mediante actos de similar naturaleza, casi los anteriores, indicados en los incisos anteriores, ahí lo dice, tiendan a variar el régimen establecido en la Constitución para la sucesión en el cargo de presidente de la República. Vean esto. Tiendan a variar el régimen establecido en la Constitución Política de la República para la sucesión en el cargo de presidente de la República. Hay un presidente que debe entregar porque ya cumplió su mandato y entonces hay un procedimiento establecido para que asuma el siguiente presidente y si se varía ese régimen, es delito. Entonces aquí tenemos que ver exactamente si el procedimiento que se está utilizando
es el que establece la ley electoral de partidos políticos en el cambio del primer mandatario de la nación, que es el presidente del organismo ejecutivo. Entonces tenemos que ver si ese procedimiento si tiende a variar y se detecta, entonces podríamos decir que se está incurriendo en este inciso 3 que se llama violación a la Constitución, porque no se están acatando los procedimientos que establece precisamente la ley constitucional para poder hacer la transición del primer mandatario del país en el área del organismo ejecutivo. Si el presidente del organismo ejecutivo varían las formas de cómo hacer la sucesión, el presidente del organismo judicial también, el presidente del organismo legislativo también, pues son presidentes del organismo legislativo. Pero aquí habla del presidente de la República, específicamente. Entonces, el que tiende a variar eso, está cometiendo el delito de violación a la Constitución. ¿Estamos? Este artículo es importante porque así nos enmarca propiamente el respeto a la Constitución en materia penal, porque sabemos que hay un tipo penal que se llama violación a la Constitución cuando se tocan estos aspectos, cuyas características y circunstancias de los tipos penales que estamos viendo demuestran que efectivamente primero la Constitución, el ordenamiento constitucional y ahora el cambio del presidente. 4. Quien ejecutara la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de las facultades de la Constitución le otorga. Imagínense esto. ¿Quién? Está dirigido a cualquier persona. Puede ser el mismo presidente de la República, puede ser un ministro de Estado, puede ser un particular, o puede ser alguien que esté ejecutando esta misma clase de actos, pero tienen que ser en contra del vicepresidente de la República. Es las facultades que la Constitución le otorga. En la Constitución Política de la República, no me recuerdo qué artículo, no tengo a la mano aquí la Constitución, pero establecen cuáles son las facultades del presidente y las enumera, 1, 2, 3, 4, todo lo que puede hacer el presidente. Y también el vicepresidente, en la misma Constitución dice, el señor vicepresidente tendrá las facultades siguientes. Y empiezan a enumerar, respetar la Constitución, respetar la soberanía del país, y todo lo que dice ahí. Que les recomendaría que lo leamos. Entonces, si todo lo que está ahí, hay alguien que limite o prive al vicepresidente de esas facultades, que no lo deje hacer, puede ser cualquier persona, pero siempre de una manera ilegal, que lo esté haciendo violentamente, que lo esté haciendo mediante coacción, que lo esté haciendo mediante amenazas, que lo esté haciendo mediante chantaje, que lo esté haciendo de cualquier y una otra forma, variar o privar al vicepresidente de ejercer sus facultades. Está limitando al vicepresidente, entonces se está cometiendo un delito de violación a la Constitución. ¿Me explico? ¿Estamos? Bueno, ¿hay algún? Gracias, Daniela. 190 y 183, ya que tienen a la mano su Constitución. Yo, como vengo de viaje, no me dio tiempo más que solo andar con mi Código Penal. Pero gracias a compañera, por sacarnos ahí el artículo. Ubíquese en el 183 y el 190 y se van a dar cuenta dónde están las facultades. Si hay alguien que limite esa facultad, si la compañera que me sacó me puede leer alguna de las facultades del vicepresidente, de las que dicen ahí en el 190 o 183 que me mencionó. Por favor, le agradecería ya que tiene su constitución a la mano, porque yo no la tengo, pero ustedes sí, entonces la podemos leer. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Gracias. Artículo 183, inciso A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. B, Eso es para el vicepresidente. para el presidente, artículo 183. Ok. Adelante. El mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones. Le voy a leer así algunos nada más. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo, mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Y del 190 del vicepresidente,
Funciones del vicepresidente, artículo 191, participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto, por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al mismo correspondan en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. Excelente. Buenísimo. Con eso me adornó y le puso la guinda al pastel en esta clase. Gracias, Flor, porque ustedes ya tenemos entonces la idea de cuáles son las facultades. Discúlpenme que hoy sí no vengo preparado con mi ley porque vengo de viaje. Las dejé con el carro. Bueno, ¿estamos claros con este artículo del 10381 de la violación a la Constitución? Excelente. ¿No preguntas? ¿Todo entendido? Gracias a Dios. Está fácil, ¿va? Bueno, entonces pasamos a los delitos contra los presidentes de los organismos del Estado. ¿Cuáles son los organismos del Estado? A ver, ¿quién me dice? Ejecutivo, legislativo y... Ay, se me fue. Judicial. Judicial. Gracias. Excelente. 3 poderes del Estado. Aquí habla de los organismos de Estado, que son los 3 poderes. Sí. El sinónimo de eso son los 3 poderes del Estado, que son los organismos del Estado. Entonces está el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El legislativo, ustedes saben que es el Congreso de la República en pleno, ese es el poder del Estado para hacer sus funciones que corresponden de acuerdo a la Constitución y a la ley del organismo legislativo. El judicial, ustedes saben que de acuerdo a la Constitución, artículo 260 de la Constitución y a la ley del organismo judicial, la LOJ, la famosa LOJ. Y el Ejecutivo también, el presidente de la República, el Consejo de Ministros y de acuerdo a lo que establece la ley del organismo ejecutivo. Todos tienen su ley. Entonces, esos son los delitos contra los presidentes de los organismos del Estado. Y dice, caso de muerte, imagínense. Este fue reformado el artículo 14 del decreto 2096 del Congreso de la República. Y dice, aunque fue declarado inconstitucional, eso es lo bonito de este código. Miren que se tiene que comprar uno. Ahí en la entradita de la clase, lástima que no estamos recibiendo clases virtuales, pero ahí en la entradita de la clase ahí venden los códigos más actualizados que se puedan obtener. Quien matare al presidente de la República, vicepresidente o cualquiera de los presidentes de otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. ¿Ya se dieron cuenta? Quien matare, aparte de que se comete el delito de asesinato, ese es un delito específico porque está en contra del presidente de la República, vicepresidente, cualquiera de los presidentes del organismo del Estado. Esto fue declarado inconstitucional, dice, el párrafo subrayado fue declarado inconstitucional por la sentencia de la Corte Constitucional del fecha 24 de octubre del año 2017, según el expediente 5986-2016. En caso de muerte del presidente de la República o el vicepresidente, si las circunstancias del hecho, los medios empleados para realizarlo y los móviles determinantes se revelare mayor o particular peligrosidad del responsable, se impondrá la pena de muerte. Eso va en consonancia con lo que ustedes investigaron de la pena de muerte. ¿Por qué quitaron eso de la pena de muerte? Porque ya la pena de muerte había sido de alguna manera reformada por un acuerdo de la constitucionalidad. Entonces eso ya no entra al segundo párrafo de ese artículo. Bueno. 384, atentado contra los altos funcionarios. No es el presidente, pues quien atentare contra la vida, integridad corporal y libertad del presidente de la República y cualquiera de los presidentes de los organismos del Estado, vicepresidente, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Aquí lo toman como contra la vida, dice, que casi viene siendo lo que dice en el 383. En el 384 habla la integridad corporal o la libertad del presidente. Secuestran al presidente, pero es un atentado. No le dan muerte, como dice el 83.
Entonces, el otro hay que diferenciarlo porque es un atentado contra el vicepresidente, que atentare contra la vida. Le dispararon al presidente, qué sé yo, atentaron contra la vida, la integridad corporal y libertad del presidente. O retuvieron al presidente en su despacho y no lo dejaron salir, qué sé yo, algo puede pasar ahí. De cualquiera de los presidentes de los organismos del Estado, también puede ocurrir con el organismo judicial, el organismo legislativo, el presidente de esos organismos del Estado, hasta con el vicepresidente. Aquí se habla, no es darle muerte, sino que es atentar contra la vida. Entonces acá es prisión de 5 a 15 años. Si ustedes se dan cuenta, estos dos artículos, aunque parecieran similares, no son similares, son diferentes. Porque uno es darle muerte y el otro es intentar darle muerte. ¿Me explico? Pues es otra cosa muy distinta. Entonces, aquí es donde está presente el artículo 7 del Código Penal, donde nos prohíbe que hagamos comparaciones análogas. No podemos decir que el intento de muerte es haberle dado muerte. Entonces, es algo que nos diferencia de los aspectos que tenemos plasmado en las circunstancias idóneas que nos dice el artículo 10 del Código Penal. ¿Estamos? Ese artículo 10 del Código Penal habla de que los actos tienen que ser normalmente idóneos. Tienen que enlazar, tienen que entrelazar los hechos con lo que dice la ley. Y si entrelazan exactamente como dicen, estamos ante una cadena del ciclista que encajó el engranaje de la cadena y que ya empezó a caminar. Pero si no encajan, topan, chocan, las características y las circunstancias de los hechos no encajan con lo que dice la ley, entonces no hay delito, no hay elementos del delito. Entonces no puede imputársele a una persona si no existen los hechos normalmente idóneos. Quedamos así bien amarrados y atrapados. ¿Me explico? ¿Entendemos eso? Bueno, si no se parece, si las características no se parecen, no tenemos delito, no hay nada, licenciado. Aquí, mire, se puede hablar mucho que esto, que el otro, que compró su granizada, que compró su heladito, que fue a un chocobanán, pero no encaja, no encaja. No entra esa cadena del ciclista como corresponde. ¿Han visto ustedes una cadena del ciclista en el engranaje de la llanta de atrás? Que viene la cadena y va caminando y cuando da la vuelta cabal en casa y eso hace que el ciclista empuje con el pedal de adelante y jale la llanta y eso camine. Eso es el ejemplo que yo siempre les he puesto a mis alumnos desde hace muchos años, que tiene que encajar, tiene que encuadrarse. Esos hechos que ocurrieron ahí afuera en la calle, tienen que encuadrarse en lo que dice el código, en lo que está escrito aquí y lo que estamos leyendo. Si no se encuadra, entonces no hay delito. ¿Cómo es eso que se le va a poner una pena a una persona por matar al presidente si el presidente todavía está vivo? Un intento en contra de la vida, si ese es, pero eso es otra cosa. Entonces tiene una pena de prisión de 5 a 15 años. Pero no le vamos a aplicar una pena de 30 a 50 años porque es que me mató. Eso fue un intento. O lo hirió, o qué sé yo, pero no se encaja. Ahora, si se acopla, entonces se hace acreedor a esta sanción. Estamos los delitos en contra del orden público interno del Estado. Rebelión, proposición y conspiración, sedición, extensión de la pena de los ejecutores, es incitación pública, actividad contra la seguridad interior de la nación. Esto es una actividad de orden político. Hay un principio que habla de que el derecho penal no juzga delitos políticos o conexos con los políticos. Y esto podría ser un punto de tesis en un análisis que ustedes pudieran hacer. Yo siempre lo he recomendado. ¿Cuáles son los delitos contra el orden político interno del Estado? O sea, alguien que no esté de acuerdo con las políticas del gobierno. No, que me cae mal, que esto y el otro, que tiene cara de sapo, que tiene cara de
jirafa que tiene, lo que pueda decir usted, pero es político. Entonces, uno de los principios del derecho penal se lo dejo en el tintero porque eso sí se lo dejo en el ambiente a ustedes. Como penalista, yo siempre lo he dicho en mi maestría de derecho penal, yo hablaba de esto. Decía, si está prohibido que se juzgue a los delitos políticos o conexos con los políticos, ¿por qué están estos delitos que tienen característica política, como la rebelión? Si leemos la rebelión, dice quienes se alzaren en armas contra el objeto de promover guerra civil para deponer el gobierno constitucional, para abolir o cambiar la constitución de la república, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, impedir la integración, renovación y el libre ejercicio y funcionamiento de los organismos del Estado. Aceptable, excelente. El que puede hacer eso, sí. El título aquí, los delitos contra el orden político interno. El régimen político, el Estado de Guatemala genera un orden político democrático institucional y nadie puede variar eso a través de su constitución. Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. Pero eso quiere decir que te tienen que acoplar específicamente a esas características. Tienen que tener alzarse en armas. ¿Qué significa alzarse en armas? Pues tomar armas, pues agarrar los rifles, o las escopetas, o los fusiles, o qué sé yo, los asaltos. Con el propósito de promover la guerra civil. Un grupo de personas que no está de acuerdo con el gobierno. Y entonces, eso ya sucedió en Guatemala desde hace muchos años. Ustedes saben que el conflicto interno armado generó un conflicto de gente que se alzó en armas y que luchaba contra el ejército de Guatemala en campos de batalla de allá por Oriente, Occidente, donde fuera, y formó un ambiente hostil de desacuerdo con el gobierno. Que nunca ganaron, ni los de este lado ni los del otro lado. Nunca los pudieron exterminar y los del otro lado nunca pudieron llegar al lugar. Y de ello, 36 años después de eso, se logra el acuerdo de paz, los acuerdos de paz, y se firma la paz. Gracias a Dios, bueno, se terminó ese ambiente hostil. Pero el que ahora lo haga, el que tome armas, está esto. Pero si realmente es político o yo estoy de desacuerdo con el gobierno, entonces, pues formo mi partido político, empiezo a hacer campaña electoral y en las próximas elecciones participo y doy a conocer mis proyectos de trabajo para un político y lucho en una forma democrática para sustituir al gobierno que no me agrada. ¿Me explico? Estamos hablando del tema. Pero tomar las armas y promover una guerra donde se provoquen muertes, se provoquen daños y se pretenda para deponer al gobierno de turno, el gobierno constitucional, que era lo que yo les decía durante los 36 años de guerra. Mis respetos para todas las personas que de alguna manera al dar este curso uno siempre tiene que opinar y comentar algo. Mis respetos para las personas que estuvieron de un lado y del otro. Unos decían que defendían la soberanía del país porque estaban del lado del gobierno y nunca permitían que otros tipos de personas insurgentes derrocaran o depusieran al gobierno que se encontraba. Tiempo de los años 81, 82 y todo lo que ocurrió en la historia del conflicto interno armado. Para mis antecesores o pues mis correligionarios, pues algunos vivimos eso. Y nos dimos cuenta que al final de cuentas nadie ganó. Lo que hubo fue un retraso de 36 años para el Estado. No hubo prosperidad, no hubo proyección de nación, no hubo sino más que nos estuvimos peleando todo el tiempo y no se ganó. Respeto la opinión, no puedo opinar yo más allá de lo que tengo que decir, pero este es un ejemplo, al ver estos tipos penales, es que esos grupos que se alzaron para promover una guerra civil, al final de cuentas no depusieron al gobierno. Y los que estaban en el gobierno, al final de cuentas, tampoco los exterminaron, no los eliminaron, no los calmaron, no les dijeron, bueno,
entreguen las armas y nosotros seguimos en el mando. Algo que hay que analizar, obviamente ustedes cuando sean abogados, ustedes van a tener su propio criterio que se respetan, por supuesto. Yo respeto a muchas personas que lucharon por un ideal y otras que también defendieron los ideales. Y de alguna manera, soy sancarlista de corazón, pero en el ámbito jurídico se tiene que evaluar si efectivamente estos delitos dice para abolir o cambiar la Constitución. La Constitución política de la República se cambió seguido de un golpe de Estado y que se generó una Asamblea Nacional Constituyente. No fue porque alguien haya llegado al poder y haya derrotado, sino que la misma institucionalidad del Estado promovió un golpe de Estado y en el año 1985 se instituye una Asamblea Nacional Constituyente y ahí sí se promulga una nueva constitución, que es la constitución actual de 1985, y esa es la constitución, pero no por un acto de guerra, por un acto de una guerra civil, se cambió la constitución, que es una cosa muy distinta. Entonces, ese cambio se hizo porque hubo una conflicto interno dentro de los grupos que tenían el poder y dentro de eso se generó que la constitución política de la República anterior, la que había sido emitida allá por los años 1963, pues se suspendiera en tanto que la Asamblea Nacional Constituyente del año 1985 nombrara una nueva constitución. Eso hace, pues, ni modo, a los ejecutores de la rebelión serán sancionados con prisión de 1 a 4 años, y como consecuencia del lanzamiento causal de otros delitos, estará a disposiciones del Código sobre los concursos. Después de esto, de los 36 años de guerra, existió un acuerdo de paz que hablaba de el esclarecimiento histórico. Ustedes leen los acuerdos de paz, se van a dar cuenta que es un poco de lectura a esta historia que es muy interesante. Dentro de todo el marco de los acuerdos de paz había un acuerdo que decía que se tenían que esclarecer los crímenes de guerra. Y entonces existió una persecución penal por allá por el año 2001, 2004, 2005, en contra de aquellas personas que sí estaban identificadas como que habían sido violadores a los derechos humanos de los grupos civiles y tuviesen que apuntar un juicio que hasta la fecha no se ha dilucidado. Entonces ahí hay mucho que hablar, pero yo dejo en el ambiente este tema, solo les hablo porque de esto tengo que hablar por mi cátedra, exige que se hable y se dé una explicación correspondiente atinada en cuanto al delito de rebelión. Algo muy importante para aquellos que son amantes de las lecturas de la historia de Guatemala en cuanto a la rebelión, en cuanto a la postura de la insurgencia, en cuanto a la postura del ejército, en qué forma se portó el ejército en esa época y en qué forma se portó, cómo fue el agravio que sufrió la población civil. Interesante. Y pueden hablar de eso en un punto de tesis que va a ser, pero súper bienvenido en algún momento, que ordene las ideas, que ordene los puntos de vista y que dé a conocer un nuevo punto de vista y la solución que pudiese dársele o el olvido de los rencores internos, porque aquí dice político interno del Estado. Habían países extranjeros vinculados al tema, nunca salieron a la luz. Se supo, pero nunca, perdón, nunca se dio a conocer exactamente cómo era la forma, aunque después ya a través de la historia se ha ido conociendo. Conspiración y proposición para cometer un delito de rebelión se sancionará con prisión de 6 meses a 2 años. Una pena mucho menor que la propuesta de esta alzada en guerra, alzada en armas y que se refiere a la rebelión. Esto va conexo del 385 con el 386. Esto no lo voy a preguntar yo en el examen porque yo no quiero meterme a opiniones muy personales, opiniones, respeto a las personas que estén
de uno o de otro lado. No es mi forma de evaluar, porque no quiero evaluar. Eso ya ustedes lo determinarán. Hay una persona que está en espera, dice, pero no la veo aquí. Vamos a ver. No. A ver. Hacia aquí. Stephanie. Bueno, la sedición comete el delito de sedición quien, sin conocer a la autoridad de gobierno constituido, se alzare pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes. Deponer a alguno de los funcionarios o empleados públicos en pedir tome posesión del cargo quienes hayan sido ilegítimamente nombrados. Impedir por los actos directos la promulgación y ejecución de las leyes y las resoluciones judiciales administrativas. Ejercer actos de odio, venganza de las personas, bienes o alguna autoridad de sus agentes. Ejercer con fines políticos, sociales, algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o en alguna entidad pública. Allanar los centros penales o lugares de detención y atacar a quienes conducen presos o detenidos a otro para liberarlos o maltratarlos. Esta es la sedición, muy diferente a la rebelión. La rebelión lleva un concepto político. La sedición ya son actos más concretos que se concentran en estos 5 incisos, que también vienen a ocasionar. Yo me recuerdo del golpe de Estado del año 1982, en el cual no sé si hay algunos que se recuerden, pero bueno, yo estaba jovencito. Bueno, todavía estoy jovencito, pero recuerdo que pusieron una tanqueta enfrente del Palacio Nacional, donde derrocaron al general Lucas García y adentro del palacio se habían oído disparos y resulta que hirieron a unos oficiales del ejército adentro. Y pusieron otra tanqueta, un tanque, como es un tanque, pero aquí en Guatemala, como son chiquitos, les dicen tanquetas o mini tanques o tanques de juguete o de carrera, no sé. Pero pusieron un montón de soldados enfrente del Palacio de la Policía, aquí en la Sexta Avenida y 14 Calle de la Zona 1, y pusieron cabal el cañón de la tanqueta dirigido a la ventana donde estaba el director de la policía en el Palacio de la Policía. Y otra tanqueta con soldados enfrente de pues no sé si ustedes conocen ahora lo que es el Ministerio de Gobernación, por ese edificio que construyó Justo Rufino Barrios en la época de la colonia, igual que el Palacio, pues fueron a poner tanquetas. Y entonces yo me imagino que es un ejemplo que nos evidencia claramente pues los actos de violencia cuando pudieron haber sido sindicados estos señores del delito de sedición, pero ahí se dio un golpe de Estado donde derrocaron al presidente de la República y tomó posesión un equipo triunvirato de militares. Entre ellos estaba el señor Gordillo, estaba el señor Maldonado Shahad y estaba el general Ríos Montt. 3 generales que tomaron posesión en lugar del general Romeo Lucas García. Estos 3 personajes fueron los que tomaron el control del Estado de Guatemala, máxima autoridad, y podrían haber sido sindicados de sedición porque incurrieron en algunos actos de los que están aquí establecidos en el artículo 387. Pero no fue así porque ellos más adelante de 3 se volvió 1 y solo se quedó el general Ríos Montt y después del general Ríos Montt pues el general Mejía Víctores y después el general Mejía Víctores ya pasó a la promulgación de la nueva constitución política, que no tenía nombre de presidente de la República, sino lo que tenía nombre era de jefe de Estado. Posiblemente en todos estos lugares, que todos estos 5 incisos, pudo haberse cometido eso en el tema del cambio del Estado. Pero no se hizo, pero esto se asemeja posiblemente a actos que de alguna manera algunos particulares, militares o funcionarios públicos puedan realizar estos actos. Yo me recuerdo que ese terror que causó
había una noticias en la radio que tenía un fondo de marimba y hablaba un personaje muy conocido, locutor, que daba informaciones de qué era lo que estaba pasando precisamente para tener informada a la población. Y decía cada rato que inmediatamente ya avanzó el ejército de Guatemala, los oficiales jóvenes del ejército al Palacio de la Policía. Ya avanzó. Y entonces aquí habla eh, de, de que tomaron posesión de los puestos de los funcionarios y empleados públicos en literal 1. Este es un ejemplo típico de lo que yo les pongo para que de alguna manera lo vayan asemejando y que vayan encontrando la explicación de quiénes eran estas personas que actuaron en esta forma un poquito más violenta. Ejecución de las leyes y resoluciones judiciales a través de este golpe de Estado que existió en el año 1982, pues se promulga un estatuto fundamental del Estado, se llamaba, me recuerdo. Y ese es el que ejecuta las leyes y resoluciones judiciales. Se suspende el organismo judicial, se suspende el organismo legislativo y solo queda la autoridad basada en estos tres generales que yo les decía. Para los que son mis correligionarios, pues para los jovencitos de recién edad, pues tendrán que leer un poquito la historia de lo que ha pasado últimamente en los cambios de la Constitución Política de la República de Guatemala y se puedan dar cuenta ustedes que este cambio de transición se dio a estos actos violentos parecidos a estos tipos penales. No se promulgó nada, pero ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social y contra las pertenencias del Estado de alguna entidad pública. Esto ocurrió y bueno, quedó en la historia y quedó grabado. Si se sancionó o no se sancionó, ya quedará en la historia de los funcionarios que tenían a cargo esta actividad. Esos son de los delitos más importantes. Quiero llegar el día de hoy, tenemos tiempo. Terrorismo. Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado, coaccionar a otra persona jurídica de derecho público, nacional e internacional, ejecutar actos de violencia, atentar contra la vida e integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad de ejecutar actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos, desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos. El responsable de dicho delito será sancionado con prisión de 10 a 30 años, más una multa de $25,000 a $800,000 de los Estados Unidos y equivalente a moneda nacional. Si se empleara en materias exclusivas de gran poder destructor para la comisión de este delito, él o los responsables serán sancionados con dobles de la pena. El terrorismo es un acto grave, muy fuerte. Cuando hablamos de terrorismo, inmediatamente lo asociamos con aquellas bombas de Colombia que en el tiempo de Pablo Escobar hacían estallar grandes edificios y se moría un montón de gente, causando grandes estragos para dar a conocer que tiene la intención de alterar el orden constitucional y el orden público. Grupos de gente que se dedicaba a eso. En España ocurrían los famosos coche bomba que estaban calificados como terroristas. Hoy en día, toda persona que se dedique a causar estragos mediante actos de violencia o atentar en contra de la integridad de la vida humana, dice, que sí, la vida humana se refiere a todo un mundo, de grupo de personas, propiedad o infraestructura, o sea, edificios o sedes de personas que con la misma finalidad de ejecutar encaminados a provocar incendio y causar estragos. O sea, eso va más allá de lo que puede cometer una persona en carácter individual, pues son delitos graves, colectivos, que pueden provocar ciertas personas
para manifestar su desacuerdo con el orden público y el orden constitucional. Lo que quieren es alterar el orden público, alterar el orden constitucional, ser evidentes ante un acto de esta naturaleza, mandar mensajes subliminales al Estado por medidas de seguridad y no les importa la vida humana. Estragos como los coches bombas o los carros bombas. En el año de 1982 también en Guatemala ocurrieron esos grandes desastres y quizás desde esa época pues está regulado este artículo y fue reformado en el 2005, pero venía el tema que ponían un vehículo cargado con grandes toneladas de dinamita y lo hacían explotar y esa explosión a sus alrededores causaba estragos, muertes de personas, destrucción de propiedades o destrucción de infraestructura institucional y una serie de situaciones graves que ustedes pueden imaginarse. Ese es el terrorismo, que para efectos de Código Penal, obviamente está prohibido a las personas que ejecuten estos actos y de alguna manera deben de ser sancionados. Y la sanción de esto es con esta pena de 10 a 30 años, indistintamente de cuánta gente murió, o causen un descarrilamiento en un tren ferroviario. En Guatemala había un tren antes que causara esa desviación de la línea férrea, pues de alguna manera causaba muertes. Se podría considerar como terrorismo. O causar incendios, o incendiar barcos o aviones. Alguien que ponga una bomba en un avión, salga de acá, es terrorismo, está calificado como terrorismo. Todo se ajusta de acuerdo a las circunstancias y características que nos habla el artículo 10 del Código Penal. Bueno, terminamos ese grupo, no hay, los demás quedan para su lectura. Los delitos, tengo que terminar hoy el Código Penal porque en la otra clase tenemos que ver delitos de leyes especiales. Delitos contra la tranquilidad social, agrupaciones ilegales de gente armada, eso está regulado también en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Quienes organicen, constituyen o dirigieran agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por este, serán sancionados con prisión de 6 a 8 años. Agrupación de gente armada, hay un artículo en la Ley contra la Delincuencia Organizada que quizás nos dé tiempo de verla. La tenencia y portación de armas de fuego, que está regulada en la Ley de Armas y Municiones. Miremos los delitos electorales, que creo que ya es lo último, pero yo quiero llegar a los delitos de la administración pública. Ya con los minutos tenemos y estamos bien. El Código Penal anteriormente no se metía mucho en los delitos electorales porque el ejercicio de la democracia permite que el ciudadano elija libremente a sus electores, a los que quieren votar. Indistintamente, hay un principio también que se llama el principio de elegir o ser electo. Todos podemos participar. Yo quiero participar en un evento electoral, me postulo para diputado, para presidente, como alcalde, vicepresidente, qué sé yo, y tengo el derecho de que puedan elegirme o voten o no voten. Ese ejercicio. Sin embargo, hay actos propiamente dichos que son conductas prohibidas que no se pueden realizar en actos precisamente electorales. Y esto está en la exposición de motivos de la reforma de estos tipos penales que se dieron en el año del 1996. Y entonces empezaron a darle la tonalidad de acuerdo a las circunstancias que ocurrían cada vez que habían elecciones. Habían elecciones en las cuales había gente malintencionada
que llegaba a las urnas y quemaba las urnas, o incendiaba los puestos de votación, o sustraía las urnas electorales con los votos, valga la redundancia, de los votantes, y se los llevaba y los sustituía por otros a favor de un partido X. Eso era lo que ocurría taxativamente en varios lugares del interior del país. Aquí en la capital casi no se veía eso, pero en un pueblo lejano donde estaban votando pacíficamente los electores, resultaba que en horas de la tarde llegaban personas y cometían una serie de hechos. El otro tema era de que para que ganara cierto candidato a alcalde o a diputado, pues compraban votos o regalaban comida o hacían negociaciones con ciertos grupos que eran transportados, para no ser peorativo. Muchos dicen trasladados, y otros decían jalados, otros decían eh, llevados a las urnas electorales para que con ciertas condiciones intimidatorias pues votaran por determinado candidato, o a cambio de pagarles un dinero votaban por estas personas y el personaje resultaba triunfador en las urnas electorales. Y entonces estaba más que evidente porque lo hacían de una manera abrupta. Más adelante se fue perfeccionando estos hechos y ya no fueron por medio de estos actos violentos en las urnas electorales, sino que fueron a través de corroboraciones informáticas, de sistemas sofisticados de recuento de votos, o de almacenaje, o de anotación, o de digitación de los sistemas de cómputo en las urnas electorales que estaban sus servicios. O sea, entre más evolucionados se había dado ya el paso de el control electoral, pues hubo necesidad en el año 2026 de empezar a hacer reformas de acuerdo a todos estos actos que empezaban a ocurrir y que debían de criminalizarse, es decir, hacerlos penal. No, eso ya no es un procedimiento administrativo en el ámbito electoral, sino que eso ya es un delito. No se puede y se debe de castigar con prisión, con una sanción. Y entonces empiezan esas reformas de los delitos electorales. Ahí surge una fiscalía de delitos electorales en el Ministerio Público, y en ese tiempo de Tel Maldana, que fue cuando implementaron a conocer eso, ya empieza el Ministerio Público a politizarse porque empieza a ver esta clase de actos. Pero ojalá que fuera solo en cuanto a estos actos de violencia. Esto llevó un poquito más allá de ciertas cuestiones que no eran adecuadas y que de alguna manera se tergiversaron o violentaron ciertos principios de carácter electoral. El artículo 407A, que habla de turbación del acto eleccionario, que es lo que yo les hablaba, y dice que el que con violencia, intimidación o amenaza turbare gravemente o impidiera la votación en el escrutinio de una elección nacional municipal será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Claro, lo que les explicaba, llegaban violentamente y impedían con amenazas, con intimidación o con violencia en el recinto electoral, y cambiaban de alguna manera la forma legítima de elegir, que es de forma voluntaria, espontánea, en un ambiente democrático. ¿Qué significa eso? Que yo puedo votar por el que a mí se me dé la gana. Yo no puedo, el que yo considere que es simpatizante mío, o el que yo considere que reúne las condiciones, que va a hacer un buen papel como funcionario público en el tema electoral. Coacción contra las elecciones, adicionado al artículo 35 en el año 1996 por el Congreso de la República, y también mediante actos de violencia. Eso es lo que yo les hablaba, que abruptamente se cometen actos de violencia, intimidación, amenazas a un elector, le impidiere votar, le obligare a hacerlo cuando no está obligado a hacerlo,
de una manera determinada, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Entonces aquí dice impidiere mediante acto. Si no votas por mí, mando a matar a tu familia, o ya no les pongo el agua a tu familia, o ya no van a recibir, qué sé yo, cualquier ayuda que pudieran tener algunos usuarios. O hacerlo, yo no quiero votar. Hay muchas personas que dicen, yo, ¿para qué voy a votar? Yo no voy a votar porque todos los que votan a mí no son de mi simpatía, entonces, ¿por qué voy a ir a votar? Pero resulta un acto intimidatorio ahí, si no vas a votar, te la vas a ver conmigo, yo necesito ver tu dedito ahí manchado cuando vas a votar, que sí fuiste a votar, y tienes que votar por mí. Y si no votas por mí, te la vas a ver conmigo y alguna amenaza, qué sé yo. Entonces, yo no quiero votar, pero me obligan a hacer. Eso es lo que dice este delito. Obviamente que estos tipos penales se tienen que demostrar, ¿verdad? Porque la persona tiene que decir, mire, yo no quería votar, pero a mí me obligaron. Coacción al elector es lo mismo, el que pague y entregue dinero a bienes inmuebles a un ciudadano para que se obtenga y consiga su voto a favor de determinado candidato o organización política, era lo que les explicaba. Fraude del votante, se impondrá prisión de 1 a 5 años al que suplantare el voto a otro votante o votare más de una vez en la misma elección. Llegan a llenar 2 papeletas y las meten y todo eso ha sucedido. La sanción se incrementará en la mitad si el delito es cometido por funcionario, empleado público, tribunal electoral, integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario empleado del Estado, de cualquiera de sus organismos y instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, y se le aplicará además de la pena la inhabilitación en el ejercicio del empleo a cargo público que desempeñe. Entonces, esta es una sanción para el que participe en esos fraudes electorales. Dejo esto en el ambiente porque ustedes deberán de tomar sus conclusiones si ocurre o no ocurre todavía, si ocurrió o no ocurrió en las últimas elecciones. Ustedes saben que hubo conflicto por esa situación y todo lo que ocurrió y después las acciones que ejerció el Ministerio Público en contra de esos posibles actos que existieron, que hasta el final no hemos visto ningún resultado todavía. No sabemos quién es el responsable, el preso o no el preso, solo sabemos que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron procesados, no se sabemos qué fue lo que pasó ahí. Pero bueno, yo lo dejo en el ambiente para que ustedes tomen su criterio. El último delito que yo les quiero, hombre, todavía tenemos. Voy corriendo, pero ya no, ¿para qué? Ya no. Quería hablarles de un delito que a mí interesa mucho. No, creo que vamos a tener que dejar la próxima clase y estos delitos sí van a ser objeto del examen. Entonces vamos a tener los delitos contra la administración pública. Y una vez anotámoslo, vamos a ver el 408 del atentado. No, vamos a verlos todos. El abuso de autoridad, 418. Y una vez marquémoslo. Quiero explicarles estos tipos penales que son muy importantes y son muy. El cohecho, 439, cohecho pasivo. Y el cohecho activo. Y vamos a ver si es algunos fórmulas. El peculado, 445. Les estoy señalando los artículos que vamos a ver en la próxima clase. El enriquecimiento ilícito, eso se los quiero explicar porque no me iría contento yo de terminar este curso si no se los explico. La concusión, 449. El tráfico de influencias. El fraude, que se dio mucho en el tiempo de la CICI. Y los delitos contra la actividad judicial. Ojalá que me alcance
acusación y denuncia falsa, simulación de delito. Esos dos vamos a ver. Aquí lo estamos señalando. Vamos a ver el prevaricato, 462. La colusión, eso es importante, eso va a tener ustedes en el ejercicio de su profesión. Y por último, vamos a ver retardo a la justicia, la denegación de justicia y el encubrimiento propio. Esos son los únicos delitos que vamos a ver para la próxima clase. Y creo que con esto cerramos el Código Penal, jóvenes. Y se nos termina el curso de Derecho Penal. Creo que abordamos de un 10, un 9% del código en el programa de estudios. Me siento satisfecho porque logré de alguna manera concluir siempre y cuando lo saque la próxima clase, que es el jueves, ¿verdad? Hoy tenemos 5. Les dije que ya solo estas 2 semanas tenemos de clases. El 7, primero Dios. El 7 tengo una audiencia, pero es a las 2 de la tarde. Digo que 2, 3, 4, sí, a las 7 ya estoy listo para darles clases. El 12, miramos unas leyes especiales que quiero darles. Y el 14 es el último día de clases, porque ya el 18 empiezan los exámenes finales. Tengo que tener las notas ya listas, tengo que correr, jóvenes, me tengo que desvelar para trabajar con ustedes, porque tengo que leerles a ustedes las últimas series de sus exámenes. Entonces, estamos bien con el 14. ¿Alguna sugerencia, algún comentario, algo que nos ayude antes de terminar el curso? Yo creo que abordamos prácticamente el 100% de lo que está establecido en el programa, un poquito más, pero me siento satisfecho. Lo que yo quiero es que ustedes ganen su curso. No quiero que se me vayan a quedar y que nos veamos en escuela de vacaciones, porque no es así. Pero quiero que le pongan atención a todo lo que yo siempre replico de la relación de causalidad, medios idóneos, concretos, para poder trabajar bien esa tipicidad que tenemos que hacer y ustedes pueden encajar. Conocer los delitos, que no podemos conocer en un curso como este, pues todos los delitos a fondo, pues tendríamos que escuchar a Cuello Calón o a Klaus Rosin con todos los tipos, o Ferraioli, pero no podemos irnos. Tienen que leer ustedes en su casa, en tiempos libres. Si les interesó algún tipo penal, alguna figura, por favor, léanla, entérense más del asunto. Su catedrático no es el todo en tiempo de clase. No lo vamos a abordar todo, escasamente solo nos concentramos en la ley y la pequeña explicación, pero hay doctrina de cada figura jurídica. ¿Alguien me está levantando la mano aquí? Eric, adelante. Buenas noches, licenciado. Únicamente le quería sugerir y pedirle, si fuera posible, que tal vez usted nos pudiera apoyar, licenciado, ver casos tal vez con usted en alguna clase y que tal vez nos pudiera enseñar a resolverlos. Creo que a muchos compañeros les fue mal en el primer parcial y muchos están asustados. Varios compañeros me han hablado de que están preocupados por las notas bajas. Yo, gracias a Dios, no salí mal. Yo voy bastante bien, gracias a Dios, pero sí me han hablado varios compañeros para preguntarme, que tienen dudas sobre cómo se resuelven los casos, porque al parecer hay unos que entienden de una manera y a la hora de resolver fallan. Entonces, yo creo que nos ayudaría mucho a todos en general. Va, miren, pues Tal yo vez regularmente ofrezco una clase extra un día sábado o un día domingo. Me pongo a trabajar con los compañeros que están con notas bajas. Los que tienen menos de 15 puntos, que son los que me preocupan, es que la verdad me contestaron el examen físico poniéndome solo las preguntas y no me contestaron nada. Entonces, no les puedo tener yo una notas. Me pidieron algunos revisión de examen y pues miramos que no fue así.
correctamente como lo que contestaron. Por eso yo me esfuerzo mucho en hablar un poquito de cada y darles un poquito de doctrina o ejemplos de cada tipo penal, porque esa es la forma de cómo se puede absorber un caso en concreto. Entonces, lo que yo les decía, los hechos con lo que está escrito en el código, eso es lo que hay que acoplar, pero hay que saberlo acoplar de acuerdo a lo que uno lee prácticamente. Entonces, podríamos hacer, no sé, antes del examen. ¿Para cuándo tenemos el examen final? Permítame, voy a ver. Aquí a la intersección que está haciendo con sus compañeros, el compañero Eric, que para mí me parece muy, muy acertado y muy correcto, porque tenemos el examen final de Derecho Penal 3 para el 26. Pero los exámenes finales de ustedes empiezan el 18. Entre el 18 y el 26 tenemos un fin de semana. Pero no sé, el 20, el 22, tienen ustedes examen. 18, 20 y 22. Y el 26 les toca conmigo. Y la cuestión es aprovechar que sea antes. Entonces, no sé, ustedes me dirán, yo busco mi agenda y podría poner ejemplos breves y empezar a explicarles ya los concretos, porque yo les estoy dando la teoría, la doctrina de cómo es el curso, pero en los casos prácticos nos enfrentamos con el examen, entonces como que fuese un choque, y yo los entiendo perfectamente, un choque porque dicen, bueno, el licenciado me habló de esto, pero ahora tengo un caso que está ocurriendo y así ha sido, pero ¿cómo hago para acoplarlo? Entonces, los compañeros que estén interesados, que tengan menos de 15 puntos, se pueden apuntar y podemos hacer un laboratorio de 1 hora, pienso yo, o no sé, 1 hora y media, si yo tengo tiempo, un fin de semana, un domingo, por la tarde, por la noche, como fueran, pues, siempre lo Lick, he hecho. perdone. Lick, perdone, viendo de las fechas, que es 26 de nosotros, el fin de semana tenemos 24 y 25. En mi humilde opinión, y yo sé que mis compañeros estarán de acuerdo, no sé si usted para no presionarlo durante el día, ¿sería sábado en la noche o el domingo? Yo sé que nos cuesta porque algunos trabajamos igual que usted, pues usted nos dirá en ese fin de semana antesala al examen. Mire, estamos a tiempo porque apenas estamos así. Entonces, podríamos aprovechar un fin de semana o un domingo por la tarde. Voy a ver cómo estoy con mi agenda. Alguien tiene un micrófono ahí abierto. Entonces, voy a ver mi agenda y les prometo que antes del 16 podemos hacer un laboratorio o podemos hacer un ejercicio práctico. A los que están interesados, a los que tienen buena nota, pues ni se preocupen porque ahorita les cuento que ya vi los trabajos y todos los trabajos me parecieron muy buenos. Entonces, creo que esa era la forma de cómo yo siempre lo hago. Trato de ayudar con un trabajo y ese trabajo les ayuda a subir un poquito la nota. Prácticamente ahí se ganan 10 puntos. Si el trabajo está hecho y todos trabajaron. Si hay una observación ahí que alguien no trabajó, pues ni modo, no tiene esos 10 puntos. Se quedará con eso. Lo que yo no quiero es que de alguna manera ustedes se vayan frustrados del curso. Me esforcé yo mucho y ustedes se van sin saber nada y no pueden resolver casos. Entonces, lo que yo les explico es esto de la clase, pero ya concretamente vamos a crear los casos y los vamos a resolver juntos. Entonces, podemos trabajar una clase de 1 hora y media, que es lo que yo les ofrezco. Y yo siempre lo hago con los compañeros de escuela de vacaciones. Cuando me asignan 300 alumnos en la escuela de vacaciones, yo les doy una clase extra y lo hago con todo gusto. Lo hago de todo corazón para que ustedes aprendan. Mi interés no es que ganen tanto el curso.
Si lo ganan con 61, excelente, lo demás es ganancia, pero lo bueno es que ustedes aprendan, que ustedes tengan ese manejo de la teoría del delito y que puedan acoplar en cualquier momento. Los hechos y las ocasiones suceden al mismo tiempo. Por ejemplo, si miramos un homicidio culposo, ustedes van caminando en la calle y de repente miran que un vehículo atropelló a un motorista y el motorista salió elevado y cayó y lamentablemente falleció. Esa es la información de los hechos que ocurren a cada día. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó ahí? El señor que lo atropelló paró, se bajó, fue a ver, lamentablemente el muchacho de la moto estaba fallecido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué circunstancias hay ahí? Es sencillo. Entonces, acoplarlo, hay una muerte, acoplarlo a un homicidio culposo. Hay un atenuante para el señor porque paró, no se dio a la fuga. Ahora, describir qué fue lo que pasó, que quién tuvo la culpa. No, lo que nosotros necesitamos es establecer qué tipo penal le corresponde a ese hecho. Está fácil. Va. Alguien está vendiendo en su tienda y de repente llega alguien y le dice al tiendero, te dejo este aparato de celular y ahí lo contestas dentro de media hora. Y cuando contesta, le están diciendo tenés que pagar 5,000 quetzales, si no te vas a morir hoy en la noche. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Sencillo. Lo que nosotros tenemos que es acoplar qué realmente, qué le dijeron al tipo cuando lo llamaron. Si no da 5,000 quetzales, ¿cuál es el bien jurídico tutelado ahí? Y eso es lo que a veces cuesta entender, pero esa es una extorsión. O sea, hay que decir, el bien jurídico tutelado ahí es el patrimonio, porque es un lucro injusto. Están llegando a la tienda a pedir, y esos son casos y hechos que ocurren todos los días en Guatemala. Son casos y hechos que ustedes van a conocer todos los días cuando ya sean abogados. De esa clase de casos les van a llegar a ustedes a preguntar, a decir, y entonces ustedes van a tener que contestar. Cositas así sencillas, como estos dos ejemplos que les estoy dando. Alguien se subió en la ventana de una casa y cuando se subió a la ventana de la casa, trepó la baranda y se metió y robó un dinero, tomó un dinero y nadie se dio cuenta, todos están dormidos y salió por la ventana y se fue. ¿Qué hay ahí? Sencillo. Yo le pongo a los casos un poquito de adorno porque le pongo que el señor fulano de tal con nombres y apellidos, pero eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Un hurto, pero es agravado. Entró en horas de la noche, ingresó a la casa, tomó las cosas y entonces salió. ¿Qué pena tiene eso? Tal pena. Así de sencillo. Yo voy caminando en la calle y de repente vienen dos jóvenes y se acercan conmigo con arma blanca, es decir, cuchillo, y me dicen, dame tu celular. O si no me lo das, te mato y te quedas aquí. Sencillo. ¿Qué hay ahí? Un robo agravado porque están utilizando arma de fuego. Y el otro le da el teléfono. Casos como esos son los que hay que tipificar. Entonces, cuando ustedes se concentran en un hecho, por ejemplo, el primer examen yo les puse casos, entonces había que resolver esos casos en la forma como se están dando. Que no, que ese se acerca a esto, que no es esto, que mejor es esto, que mejor es esto. No, tiene que ser de acuerdo al verbo rector. Y eso lo repito, Eric. Lo repito porque gracias por la sugerencia, porque para mí es un gran gusto y es un gran honor poder compartir con ustedes, porque yo quiero que ustedes se lleven un buen recuerdo de este curso. O sea, el curso de Derecho Penal a mí me lo dio el licenciado Rodney y por lo menos algo le pesqué. Y eso me está sirviendo ahora en la vida. Y eso me está sirviendo ahora en el curso. Eso me está sirviendo ahora porque me dieron trabajo de procurador, porque me dieron trabajo de asistente, pero algo aprendí. La cosa es de que ustedes aprendan. Entonces es sencillo. No es la gran cosa tan difícil. A los que les fue mal es porque no se concentraron o no recibieron mi curso.
Porque yo voy a leer el código 5 veces, pero solo si no me lo explican, ¿de dónde voy a sacar yo para entender el código? Ahora, pero si yo escuché al licenciado, por lo menos me dio una luz que cómo tengo que hacer para este curso. Caso de rebelión. Yo les pongo ahorita la rebelión y le estoy leyendo qué dice la rebelión. Y entonces le pongo, mire, que con fines políticos, que por esto hizo estos actos de violencia, y le pongo las características de la rebelión, que es contra el Estado. Entonces se lo encuadran en la rebelión y me ponen el artículo. Esa es la respuesta, ese es el chance en el derecho penal 3. Poner la respuesta correcta de acuerdo a la relación de hechos que se le plantea, a los casos hipotéticos que se le plantea. ¿Cuál es el tipo penal? Sí, licenciado, este hecho se ajusta a este hecho, pero tiene que ser de acuerdo al verbo rector y a las características que tiene. Porque yo nunca les pongo solo el verbo rector. Yo les explico y trato de explicarles lo más que pueda para que ustedes vayan encontrando el contexto del hecho para que se aplique al contexto de la descripción delictiva. Es fácil. Entonces, si no me logro explicar o no me logro dar a entender, discúlpenme, pero hago todo lo posible para darles a conocer. Si el que no entre a mi clase, el que no reciba, el que no se conecte, pues, ¿qué va a saber? Cuando le tocan el examen, pues, se empieza a rascar la cabeza y piensa, y piensa, y piensa, y piensa, estira el pescuezo, perdón, el cuello, perdón por la expresión, y a ver si logra ver algo de lo que... Y no es así. Yo tengo que razonar, pero estoy en el curso de Derecho Penal y no voy a ganar los cursos por obra del Espíritu Santo. Yo necesito que ganemos los cursos con este entendimiento jurídico que es bonito. Miren, yo no es por nada, pero derecho penal es lo que a mí me mantiene. Me da para comer, para que yo compre mis frijoles. Porque de eso vamos a vivir. Somos sancarlistas, no somos estudiantes de la Vinci, ni de la Mariano, ni... No, somos estudiantes de la San Carlos, y de la San Carlos nos tenemos que fajar, tenemos que darle duro y aprovechar, bueno, esa explicación. Para aquellos que tengan interés, entonces dejémoslo, no sé, hoy es 7, para el 16 estará bien. Un sábado 16 o domingo 17. Estoy entre esos 2 días. Yo puedo trabajar con ustedes en la mañana el domingo 17 para los que estén interesados y con todo gusto. Para mí va a ser un gran honor compartir. Y yo quiero que ustedes me hablen, que me digan qué dudas. Porque al finales de curso, quererles explicar todo el curso tampoco puedo, pero sí les puedo dar los tips. Es los tips que les estoy dando ahorita de estos ejemplos tan sencillos. Entonces, cualquier cosa puede ocurrir en la vida y se puede formar una conducta delictiva. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué conducta delictiva es? Tal conducta. Entonces, les quiero dar las claves de los bienes jurídicos tutelados y de los capítulos del Código Penal para que ustedes se ubiquen. Cuando ustedes estén contestando su examen, ubíquense qué es lo que es realmente la afectación del tipo penal y ubíquense en el verbo rector. Entonces, esto es el patrimonio, esto es la fe pública, esto es electoral, esto es tributario, esto es... Entonces, la misma información que se les da va a ser tributaria. Entonces, estamos de acuerdo, yo siempre lo hago porque si me lo piden, por supuesto, gracias a Eric Benfeld, que él está tomando la portavoz para los demás compañeros, que me hablen. Yo quisiera que ustedes hablaran en la clase, me preguntaran, porque el tema de ser abogado no es solo de escuchar. El tema del abogado es de que yo no estoy de acuerdo con usted, estimado colega, porque esto dice la ley. Y yo lo interpreto de esta forma, porque la ley así es. Da una de cal y una de arena. Da una de cal para el que quiere y otra de cal para el que no lo necesita. Entonces, ¿ustedes de qué lado están? ¿Usted está del lado acusador o está del lado defensor? Entonces ya en Derecho Procesal Penal ustedes van a empezar a litigar. Ojalá se apunten conmigo en Derecho Procesal Penal, porque yo les enseño ahí cómo tienen que ustedes debatir su punto de vista en el tema de su interpretación, sostener sus argumentos y plantear ante la audiencia, ante el cliente, ante el opositor, ante el contrincante, cuál es su posición con la explicación lógica y coherente, donde ustedes van a dejar mudos
a los contrincantes. Ya no van a tener palabra los contrincantes, es decir, no, el licenciado tiene la razón. Eso está bien acertado, viene el juez, lo acepta y lo acredita, le da valor y ustedes ganan el caso. Después tienen que ir a cobrar el cheque, pues, ni modo que por gusto están estudiando. Así es que les agradezco mucho, yo me pasé el tiempo. Gracias, Eric, por la sugerencia, la recomendación. Estamos para servirles, yo estoy para servirles, créanme, lo hago de todo corazón, por razones de las actividades múltiples que tengo. A veces me es difícil, pero trato la manera de cumplir con todos los horarios de clase para que ustedes logren aprender en estos 2 días de curso de la semana el poquito de derecho penal que yo conozco. Así es de que muchísimas gracias, les agradezco mucho por haberme atendido y escuchado y aguantado esta noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, amigo. Muchas gracias.